Bienvenida, soy Marian Seda y esto es Cuidar sin apagarte, el podcast para la que siempre está para todos y está aprendiendo a estar bien para sí misma, porque yo también fui la que siempre estaba para todos. Hay un momento, y apuesto que tú lo recuerdas, en que tu vida dejó de tener espacio para ti. No hubo anuncio, no hubo ceremonia, nadie te dijo, desde hoy eres cuidadora, simplemente un día te levantaste y tu agenda ya estaba llena con necesidades de otra persona. Quizás fue cuando tu mamá olvidó tu nombre por primera vez o cuando cancelaste tu cita médica, sí, la tuya, porque ese día no podías dejar a tu familiar solo. O tal vez fue cuando alguien te preguntó, ¿y tú cómo estás? Y no supiste responder. No porque no quisieras responder, sino porque hacía tanto tiempo que nadie te preguntaba que tú misma habías dejado de hacerte esa pregunta. Y hoy quiero hacértela yo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? No cómo está quien cuida, tú. Si tuviste que pensar unos segundos antes de responder, esta conversación es para ti. El episodio de hoy se llama El día que me convertí en cuidadora sin saberlo. Y antes de contarte mi historia, necesito que definamos juntas de qué estamos hablando. Porque hay una definición oficial, sí. Hay una verdad amplia, muy amplia, que casi nadie nombra. Y es que la definición oficial que dice que es un cuidador es esa persona que asiste a alguien con una enfermedad o una necesidad de cuidado continuo. Pero esa definición realmente no tiene género, porque hay hombres que cuidan, hay médicos, hay enfermeras y terapeutas, inclusive, que sostienen el peso emocional de sus pacientes más allá de su horario de trabajo. Hay inclusive jefes que cargan con el bienestar de su equipo hasta vaciarse ellos mismos. Así que el cuidado no es exclusivo de nadie. Pero en este podcast le hablo a ella, a la mujer. Y hay una razón concreta para eso. En mi experiencia, en mi propia experiencia y en la de las mujeres con las que he hablado a través de los años, veo que el cuidado cotidiano, ese que no se ve, ese que no se agenda, ese que no simplemente ocurre todos los días, tiende a quedarse en los brazos de la mujer. No siempre porque alguien lo decida, sino porque hay una expectativa silenciosa, casi invisible, de que ella puede con eso, de que ella sabe cómo hacerlo, de que es natural que sea ella, ¿sí? Y mi esposo estuvo conmigo en el proceso de cuidar a mi mamá. Lo vivimos juntos. Él me ayudó cuando fue necesario. Y aún así, la que la bañaba, la que la vestía, la que le daba de comer, la llevaba al médico, la atendía día a día, era yo. Sin que nadie me lo pidiera explícitamente, sin que nadie me dijera que tenía que ser así. Para mí simplemente era así. Esa es la capa adicional de la que quiero hablar aquí. Y no es para señalar a nadie, es para nombrarla, porque lo que no se nombra no se puede cambiar. Entonces, ¿qué es ser cuidadora? Pues ser cuidadora es cualquier mujer que con el tiempo fue poniendo las necesidades de los demás por delante de las propias, de una forma constante, tan constante que un día se dio cuenta de que ya no sabía muy bien qué ella necesitaba. Y no hablo solo de cuidar a alguien con una enfermedad grave, hablo de la mujer que lleva años siendo el pilar de su familia y nunca se ha parado a preguntar si ella también necesita apoyo. Esa que organiza la vida de todos,
y no recuerda la última vez que alguien organizó algo para ella. Esa que es la que trabaja, la que cuida, la que sostiene, y que cuando llega la noche no le queda nada más para dar, nada más para sí misma. Y es que desconectarte de ti misma, de tus necesidades, de tus ganas, de lo que te importaba, no es un defecto de carácter, no. Esto es lo que pasa cuando cuidas directamente mucho tiempo sin que nadie te cuide a ti. En el año 2013 le diagnosticaron Alzheimer's a mi mamá. Y yo ya sabía desde antes que ella lo tenía, pero no fue hasta esa fecha que, que fue diagnosticado oficialmente. Y recuerdo muy bien ese día. El médico me hablaba y yo tomaba notas, hacía las preguntas correctas y me convertí en ese momento en la persona que iba a coordinar todo, la que hacía las citas, la que organizaba los medicamentos, la que tomaba las decisiones, la que hacía todos los trámites. Pero lo que no dije en ese consultorio, en ese momento, es que por dentro estaba temblando, porque en ese mismo periodo de mi vida yo estaba atravesando el final de una relación de 17 años. Sí, 17 años. Y en cuestión de meses, mi vida entera cambió de forma. Y yo respondí como muchas de nosotras respondemos, con acción. Me puse en modo útil, me puse en modo funcional. Y no estaba sola, tenía personas que me querían y que estaban presentes. Pero lo que pasa es que hay algo que nadie te explica sobre el cuidado. Y es que puedes tener gente a tu alrededor y aún así sentir la carga entera que recae sobre ti, que, que tú eres la que tienes que estar. Es que si tú no lo haces, nadie lo hace. Y que incluso cuando alguien ayuda, la responsabilidad de que todo funcione sigue siendo tuya. Y esa soledad no es ausencia de personas, es ausencia de alguien que comparta el peso real. Y sé que tú sabes exactamente de qué estoy hablando, porque quizás tienes pareja, quizás tienes hijos, quizás tienes hermanos, y aún así hay momentos en que sientes que estás completamente sola en esto. Y no porque los demás no te quieran, sino porque el cuidado diario, ese cuidado, el real, el invisible, el que ocurre desde las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, ¿estás todavía ahí? Ese cuidado tiene tu nombre. Y hace un tiempo me escribió una mujer y la voy a llamar Carmen. No es su nombre real, pero es su historia. Carmen trabajaba como asistente administrativa. Tenía 2 hijos adolescentes, un esposo, una rutina que funcionaba. Para ella le funcionaba en ese momento. Todas las mañanas, antes de que despertara el resto de la familia, ella salía a caminar. Unos 30, 40 minutos, sola. Ese era su momento, el único del día que, que era completamente suyo, que era para ella. Pero cuando su mamá empezó a mostrar los primeros signos de demencia y depresión severa, Carmen tuvo que reorganizar todo. Dejó de caminar y no hubo una decisión formal. Simplemente un día ya no había tiempo y al día siguiente tampoco y después dejó de intentarlo. Pero lo que más le costaba no era el cansancio físico, era lo que pasaba cuando su mamá se ponía agresiva, cuando le decía cosas hirientes, cosas que una madre no le diría a su hija si estuviera bien. Y Carmen sabía racionalmente que no era su mamá hablando, que era la enfermedad, pero su cuerpo no lo sabía, su mente no lo entendía y no lo recibía igual. Un día me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, dejé de caminar y fue como si hubiese dejado de ser yo. Y puede sonar sencillo, puede sonar algo simple, pero esa frase me quedó adentro porque es exactamente eso. No perdemos nuestra identidad en un momento grande y dramático. La perdemos cuando empezamos a desconectarnos de ella
en las pequeñas cosas que vamos dejando de hacer, en ese café que ya no te tomas sentada, en esa llamada con tu amiga que llevas meses posponiendo, en el libro que está en tu mesa de noche desde hace un año, con el mismo marcador en la misma página. Son esas cosas pequeñas las que, cuando sumas, te dicen quién eras. Y cuando desaparecen todas al mismo tiempo, un día miras alrededor y no te reconoces. Y eso fue lo que me pasó a mí en ese baño con mi mamá. Estábamos las dos llorando. Ella, por razones que yo no siempre podía entender, y yo, por razones que tampoco sabía nombrar bien todavía en ese momento. Pero en medio de ese baño me hice una pregunta que se me quedó dando vueltas durante mucho tiempo. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y no lo decía con resentimiento, lo decía con confusión genuina, confusión real, como quien mira alrededor y no reconoce el cuarto donde está. ¿Cuándo me desconecté de mí? Y la respuesta que fui entendiendo con el tiempo, porque no es algo que te llega de momento, no siempre llega de momento, fue una acumulación de cosas. Cada vez que cancelé algo mío o que tú cancelaste algo tuyo para atender algo de otro, cada vez que dijiste estoy bien cuando no estabas bien, cada vez que postergaste tu cita, tu descanso, tu necesidad, porque ahora no es el momento. Todo eso, sumado, es lo que crea la desconexión. No fue un día, fueron muchos días pequeños. Y con esto, quiero darte algo concreto que puedas hacer esta semana, algo que quepa en tu vida real, no en la vida ideal que no tienes tiempo de vivir ahora mismo, no. Y esta herramienta se llama la pausa de 3 minutos. Lo único que vas a necesitar es un momento del día donde puedas estar sola, aunque sea en el baño, aunque sea en el carro antes de entrar a la casa. Cuando llegue ese momento, hazte estas 3 preguntas, una sola vez al día. La primera, ¿cómo estoy yo hoy? No cómo está quien cuidas, no cómo está tu familia, tú. ¿Tienes el cuerpo tenso? ¿Estás agotada o solo cansada? ¿Tienes ganas de llorar sin saber bien por qué? Y aquí quiero ser honesta contigo. Muchas cuidadoras cuando se hacen esta pregunta por primera vez no saben qué responder. Yo no supe qué responder. Y no porque no sientan nada, sino porque llevan tanto tiempo sin preguntárselo que perdieron el hábito de notarse. Y si esto te pasa, no te preocupes, porque el solo hecho de hacer la pausa ya es el primer paso. Y es que no tienes que resolver nada, es simplemente notar, solo nota. La segunda pregunta, ¿qué necesito yo hoy? No lo que necesitan los demás, eso ya te lo sabes de memoria. ¿Qué necesitas tú? Puede ser silencio, puede ser dormir, puede ser que alguien te escuche 5 minutos sin darte consejos, puede ser comer sentada sin apuro, puede ser salir a caminar aunque sea 10 minutos, como Carmen, que descubrió que esos 30, 40 minutos no eran un lujo, eran la forma de regresar a ella misma. Puede ser algo tan pequeño que casi te da hasta vergüenza nombrarlo, pero nómbralo igual. Tercera pregunta. ¿Hay algo, por pequeño que sea, que pueda darme hoy? No mañana, no cuando todo esté más tranquilo, hoy, ahora. ¿Hay algo? Y a veces la respuesta va a ser sí, y a veces va a ser algo concreto y posible, y a veces la respuesta va a ser que hoy realmente pues no hay el espacio. Y las dos respuestas son información válida, es real, es posible. Porque si la respuesta es no,
durante muchos días seguidos, eso también te está diciendo algo importante. 3 minutos, 3 preguntas una vez al día. Y no te estoy pidiendo que cambies tu vida en esta semana. Te estoy pidiendo que empieces a notarte, porque la mujer que lleva años viendo las necesidades de todos los demás necesita primero aprender a ver las suyas. Ese es el primer paso. No es el más espectacular, pero sí es el más honesto. Antes de cerrar, quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar a mí en ese momento. Y es que puedes querer profundamente a la persona que cuidas y al mismo tiempo estar agotada. Las dos cosas son verdad. Ninguna cancela a la otra. Puedes estar presente para quien te necesita y al mismo tiempo necesitar que alguien esté presente para ti. Y eso no te hace menos buena cuidadora o ausente. No, eso te hace humana, porque eres humana. El agotamiento no significa que amas menos. Significa que llevas mucho tiempo dando sin recibir. Y eso tiene un nombre y tiene una solución. En este podcast vamos a hablar de eso, no de cómo ser mejor cuidadora, sino de cómo no desconectarte de ti misma en el proceso de serlo. Semana a semana, con historias reales, con herramientas concretas y con la honestidad de alguien que también lo vivió. Porque este espacio es tuyo y quizás es el único momento del día en que alguien te está hablando a ti, no a la cuidadora, no a la mamá, no a la esposa, a ti. Si hoy algo de lo que escuchaste resonó contigo, te invito a dar un primer paso concreto. En el link de la descripción de este episodio vas a encontrar el test de bienestar del cuidador. Y es una herramienta corta que te va a ayudar a identificar en qué punto de agotamiento estás ahora mismo. No, no es para asustarte, sino para que te veas con claridad, para que sepas desde dónde estás empezando. Haz clic en ese enlace, tómate 5 minutos y sé honesta contigo. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por elegir este espacio para ti, aunque sea solo 15 minutos. Te espero en el próximo episodio. Y mientras tanto, cuídate a ti también. Gracias por acompañarme hoy. Si algo de lo que escuchaste te resonó, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces, el mayor regalo que le puedes hacer a otra cuidadora es hacerle saber que no estás sola. Recuerda, puedes seguir cuidando a quien amas sin desconectarte a ti misma en el proceso. Te espero en el próximo episodio. Y mientras tanto, cuídate también a ti.